Bueno, nuevamente, buen día, buenas tardes, buenas noches, si es que van a ver este video no a continuación del anterior. Y estamos trabajando ahora los agentes de socialización. El primer agente de socialización que es importantísimo es la familia. Uno en esto estaba tratando de encontrar una imagen que nos mostrara cómo a través del juego vamos socializando. Desgraciadamente encontré esta, ahora la estaba mirando con detenimiento y digo, cómo a veces los roles y el género sigue siendo un factor tan limitante, ¿no? Parecería que limpiar fuera propio de la mujer como una cuestión de género, y no es así, y no es la intención de la imagen que hemos puesto, pero verdaderamente fíjense hasta dónde la cultura nos influye y hasta dónde seguimos siendo una sociedad que distingue tareas por una cuestión de sexo, que no debería ser así, como pasa en este caso, que el niño, para aprender a limpiar, que es un factor de socialización importante, la higiene y la limpieza como un factor de salud, y que lo aprendemos en la familia en primer lugar, en la casa en primer lugar. Acá aparece una niña con su madre, podría perfectamente aparecer un niño con su padre o con una figura masculina, y no es así. Fíjense que interesante cómo ciertas cuestiones culturales también se transmiten o se arraigan a través de la familia. Esto como un factor preponderante que también nos muestra que a veces las familias reproducimos valores y antivalores sociales, y lo llevamos a los hijos, y este es el factor primario y es determinante porque recién van a aparecer otros agentes de socialización con la escuela, y ahí a lo mejor ciertos valores que la sociedad va dándose cuenta que no debe reproducir, lo va a hacer a través de la escuela y a través de la educación, pero en contra de aquellos factores sociales que hemos recibido en la familia. Aquí hay un choque cultural importante y complejo, ¿no? Bueno, el proceso de, de adquirir la cultura a través de la familia se llama el proceso de inculturación, es decir, la cultura se mete dentro nuestro y la sociedad se mete dentro nuestro a través de la cultura en un proceso de inculturación, es decir, dentro, la cultura dentro, siendo el primer agente la familia. Por eso, como el niño haya aprendido a vivir esas primeras experiencias familiares, sociales, después cómo se va a integrar. Imaginen una familia que abusadora o que generó otro tipo de vínculo con sus hijos. ¿Cómo le va a costar a ese individuo después insertarse en una sociedad? Porque esa primera socialización fue a través de la agresión, a través del dolor, a través del abuso de una persona sobre otra. Esto es impresionante porque no es una función educadora donde yo tengo un plan de cómo voy a educar, es decir, vivo directamente. Y de acuerdo a cómo vivo, lo que estoy transmitiendo en esa primera infancia, a fuego, de un modo que después es muy difícil de, de desconstruirse, como muchos filósofos han dicho, ¿no es cierto? Me tengo que deconstruir muchas veces de lo que he recibido en la familia para poder adquirir otros valores que son mejores que los que recibí en mi familia. Ese segundo proceso se llama aculturación, es decir, recibo la cultura y la sociedad ya no del grupo familiar, ya no la he interiorizado tanto, sino como transversalmente podríamos decir, y ahí viene todo ese proceso de deconstrucción que tengo que realizar cuando he recibido de parte de la casa antivalores. Cuando he recibido valores, eso se potencia y está buenísimo, ¿no es cierto? Eh, la sociedad entonces muchas veces aparece en este sentido como una contraposición a la familia. Uno cuando entra a la escuela te encontrás con que los hábitos que vos creías que eran de todas las familias no eran de toda la familia. Es decir, mi familia tenía ciertos hábitos que la otra familia no tiene. Esto en la escuela nos pasa mucho. Y ni hablar cuando se forma una pareja, cuando ustedes se han puesto de novios y han conocido a otra persona y han decidido convivir. Lo más difícil de esa primera convivencia es cuando vos tenías una estructura familiar determinada dentro tuyo, la otra persona otra, y al comenzar una nueva estructura familiar, eso produce un choque cultural que muchas veces no es posible de asimilar y termina rompiendo esa pareja o rompiendo ese matrimonio porque las culturas eran tan diferentes, chocaron
tanto que generaron una ruptura de ese nuevo núcleo afectivo familiar que debería haberse estructurado desde el amor y lo hizo en definitiva desde el odio, la ira, el miedo, etc. Esto es muy interesante para poder trabajarlo, pero para que veamos el choque de los agentes de socialización, pero cómo la familia sigue siendo ese primer agente que nos da a fuego, nos mete a fuego la cultura y la estructura social que uno desea continuar, ¿no? Bueno, las sociedades industriales y urbanas, digamos, donde aparecen características que están aquí muy bien descritas, ¿no? La hipersonalidad. Por ejemplo, yo me subo a un micro donde va un montón de gente, no sé ni quién va ahí, no los conozco, no sé su nombre. Es decir, una estructura impersonal absoluta. A veces en un centro educativo alguien es un número, no se conoce a todos los estudiantes por su nombre, ni siquiera sabemos distinguir. Bueno, esa impersonalidad que nos estructura en una sociedad masificada que es compleja, dado con la racionalidad del factor económico, donde todo es ganancia, la prisa, no tenemos tiempo, nunca tenemos tiempo para lo importante, y por ahí nos aparece esto como un problema muy serio, la vaciedad afectiva. Muchas veces no podemos generar, esto no nos permite generar vínculos con los demás de manera profunda o con muchas personas de manera profunda. Y la funcionalidad, es decir, yo cumplo esta función que puede ser reemplazada por cualquier otra persona que quizás cumple esa función de mejor manera que yo. Bueno, en esta sociedad, digamos, el puente entre la sociedad esta, que no es muy linda la descripción que estamos dando, ¿no? De impersonalidad, racional, prisa, vaciedad afectiva, funcionalidad. Bueno, el puente lo establece la escuela, el grupo de amigos, y en estas situaciones el niño puede apreciar las ventajas y desventajas del trato social, de la vivencia en sociedad, pero al mismo tiempo aprender, y esto es importante, la necesidad que tenemos de la colaboración mutua, de ayudarnos mutuamente y de poder colaborar unos con otros, ¿no? El espíritu de ayuda mutua y de colaboración y de solidaridad muchas veces también se aprende en la escuela cuando las necesidades son reales. No entiendo matemática, no entiendo lengua, la seño no me explicó bien o el profe no me explicó bien y hay un compañero que se solidariza conmigo y me ayuda. Bueno, pero al mismo tiempo también aparecen los maltratos sociales, como puede ser el bullying, la agresión, el no dejarme que me inserte en un grupo, la falta de tolerancia. Bueno, todo esto se va dando, ¿no? Y aquí aparece un factor importante que es cómo se da esta socialización o cómo continúa la socialización en la adolescencia y en la juventud, que es la etapa donde debería consolidarse aquello que aprendí en la familia, después lo desarrollé en la escuela primaria, digamos, y ahora en la escuela secundaria aparece la adolescencia con ese factor psicológico donde uno se despega de la familia, de los padres, es más, hasta se pone a veces en contra de la familia y de los padres, y arma su grupo a través de los compañeros, de un modo fuerte, de un modo cerrado. Ahí entra uno como docente, esos grupos fuertes, esos grupos cerrados, donde yo tengo que enseñar un cierto aprendizaje o contenido, disciplina a ese grupo que está terminando de generar su factor de socialización, ¿no? Bueno, la juventud será la etapa final o terminal de este proceso de socialización y tiene estas tres características que ya las hemos visto, pero que las vamos a desarrollar de un modo más específico, que sería la integración en la sociedad civil y política. Fundamentalmente esto debería surgir por el interés de insertarme en este orden regional, con la vida del trabajo fundamentalmente. Esto me inserta en la vida profesional y la vida profesional me inserta en la vida civil. De alguna manera una me lleva a la otra. Me he formado para ejercer una profesión, pero cuando ejerzo esa profesión me encuentro con un montón de dificultades regionales, nacionales, que dificultan ese ejercicio y entonces necesito yo
integrarme a ese orden para poder cambiar o mejorar o tener otro tipo de trayectoria. Y la integración en el amor, que es la elección de pareja, el matrimonio, formar una familia, la reproducción. Fíjense que son tres intereses que nos van a acompañar a lo largo de la vida y que son complejos de accionar armónicamente, ¿no? Porque a veces el interés profesional va en contra del interés familiar y esto a veces el interés o la integración política o nacional o las situaciones nacionales ejercen en contra del ejercicio de la profesión. La mala economía genera un problema familiar. ¿Ven? Están muy relacionados y uno necesita estar muy preparado, podríamos decir, en este proceso de socialización para llevar esto adelante con cierto éxito. No es tan sencillo y uno va aprendiendo sus propios fracasos y va diciendo por qué no tuve mejores factores de socialización a una sociedad que hoy en día se ha vuelto extremadamente compleja, ¿no? En sociedades más primitivas esto era mucho más sencillo y estaba como mucho más integrado. Fíjense que yo creo que el factor común social de nuestra época es esta desintegración que se produce o estos choques que se producen entre el factor político social, el factor profesional y el factor familiar. Esta armonía de los tres es lo que nos permitiría un buen desarrollo social. Esto lo podemos ver en nuestras familias, tenemos montones de experiencias donde nuestra vida familiar ha sido muy complejizada por la situación social o económica de un país o de una provincia, y eso muchas veces también ha influido en el ejercicio de la propia profesión y cuántas veces uno ha tenido como que reinventarse en el ejercicio de la propia profesión. Bueno, esto nos va a dar el ingreso al punto 5, que también lo voy a hacer en un video aparte, que tiene que ver con la socialización y el aprendizaje, porque quiero destacar algunas cosas que no están en el texto, que no están en el apunte, pero que son valiosas para entender este proceso que se ha dado desde la antigüedad hasta nuestra época contemporánea, pero destacar fundamentalmente esto. Ustedes, como docentes en educación secundaria, les va a tocar ejercer el último tramo del proceso de socialización, y aunque enseñen química, como en el caso de ustedes a quienes estoy transmitiendo esta clase en este momento, pero sea la disciplina que sea, van a tener que ayudar a esos jóvenes en su proceso de socialización, y eso no lo van a hacer desde la química. En este caso lo tienen que aprender desde la sociología de la educación. Es decir, ¿cómo voy a hacer que este adolescente entienda que está en el último proceso para poder integrarse a una comunidad política, que está en el último proceso para poder integrarse a o comenzar una vida profesional, o que está en el último proceso, o algunos ya lo tienen, porque se van a encontrar con chicos que ya son padres o madres dentro del colegio secundario, entonces su vínculo afectivo y familiar y la estructura familiar, que ya han comenzado a tener un hijo, comienzan con una familia propia, por más que vivan con sus padres y que no se hayan podido independizar de su casa. Bueno, a esos chicos ustedes van a tener que ayudarlos a generar este último proceso que los va a llevar hasta la juventud, y enseñarles justamente la armonía de estas tres partes, que es, creo yo, lo que más nos cuesta hoy en día como sociedad. A veces hay gente que es excelente profesional, pero jamás se involucró en la vida de su comunidad de un modo político, social, y hay gente que se desarrolla perfectamente en el ámbito familiar, pero no da pie con bola en el ámbito profesional, y ni hablar de gente que a lo mejor se inserta en su comunidad política con un rol muy profundo, olvidándose de su profesión y de su vida familiar. Ven que son tres factores de lo más complejo y no es sencillo resolver. Bueno, les mando un saludo grande, un abrazo, espero que les haya gustado este video, que lo hayan podido comprender, y siempre quedo abierto a todas las consultas y dudas que esto les pueda haber generado. Un saludo grande para todos.